Imagina que aceptas participar en un experimento científico por mucho dinero. No te van a encerrar con tu ex, no te van a obligar a ejercitarte todos los días, ni siquiera te van a exigir algo. Solo hay una condición. Durante los próximos días estarás completamente solo, sin conversaciones, sin música, sin libros, sin distracciones, solo tú y tus pensamientos. Al principio parece fácil, incluso agradable, pero pasan las horas, luego los días, y algo empieza a cambiar. Tu percepción del tiempo se distorsiona, el silencio se vuelve insoportable, tu mente comienza a llenar el vacío por sí sola, hasta que ya no puedes confiar completamente en lo que ves, escuchas o piensas, y entonces enloqueces. ¿Pero por qué? En 1951, el psicólogo Donald Hebb de la Universidad McGill decidió investigar una pregunta que parecía simple. ¿Qué ocurre cuando el cerebro humano deja de recibir estímulos? Para ello reclutó estudiantes universitarios. La tarea parecía ridículamente sencilla. Debían permanecer acostados durante varios días en una habitación. Llevaban gafas translúcidas que impedían ver con claridad, guantes que reducían las sensaciones táctiles, y apenas tenían interacción con otras personas. Muchos creyeron que sería dinero fácil. No lo fue. Después de unas horas comenzaron a aburrirse. Después de un día se sentían desesperadamente incómodos. Y después comenzaron las alucinaciones. Un estudiante veía filas interminables de gafas caminando por una calle. Otro veía perros gigantes avanzando hacia él. Otros observaban patrones geométricos flotando frente a sus ojos. Algunos escuchaban voces, otros escuchaban música inexistente. Ninguno tenía antecedentes psiquiátricos, ninguno consumía drogas. Simplemente estaban aislados. Muchos abandonaron antes de tiempo, y los que permanecieron un poco más descubrieron algo inquietante. Su capacidad para concentrarse y resolver problemas sencillos había empeorado notoriamente, y esto en tan solo un par de días. Queda claro que la mente humana no tolera bien el aislamiento, pero ¿qué ocurre cuando no hablamos de días? ¿Qué ocurre cuando hablamos de meses? Para responder a esta pregunta tenemos que viajar a la Antártida. En 1934, el explorador Richard Byrd decidió pasar 5 meses completamente solo en una estación meteorológica perdida entre hielo y oscuridad. El ser humano más cercano estaba a 190 kilómetros. Durante 5 meses no tendría compañía, ni conversaciones, ni contacto humano. Al principio la experiencia parecía tranquila. Leía, escribía, realizaba observaciones científicas, seguía una rutina estricta. Pero semanas después, comenzaron los problemas. A Richard le costaba concentrarse, olvidaba tareas sencillas, a veces tenía que revisar varias veces las mismas notas porque no recordaba haberlas escrito. Pasaba largos periodos hablando consigo mismo simplemente para romper el silencio. Pero entonces ocurrió algo todavía peor. La estufa que calentaba la cabaña comenzó a funcionar mal. Sin que Byrd lo supiera, estaba liberando pequeñas cantidades de monóxido de carbono, un gas invisible y extremadamente tóxico. Pronto aparecieron fuertes dolores de cabeza, mareos, fatiga extrema, confusión mental. En ocasiones apenas podía levantarse de la cama. Llegó un momento en el que ya no sabía qué estaba ocurriendo. ¿Era el aislamiento? ¿Era el envenenamiento? ¿O eran ambas cosas al mismo tiempo? Byrd comenzó a cometer errores que normalmente nunca habría cometido. Su estado físico empeoró tanto que estuvo cerca de morir completamente solo, ya que finalmente logró enviar señales de auxilio y un equipo de rescate consiguió llegar hasta él atravesando condiciones extremas. Sobrevivió. Pero aquella experiencia dejó algo claro. Meses de aislamiento pueden alterar profundamente la mente, incluso de personas extraordinariamente resistentes a la soledad, porque Byrd sabía que otras personas seguían existiendo, sabía que tarde o temprano volvería a verlas. Pero imagina no tener esa certeza, porque eso nos lleva a uno de los ejemplos más extremos, el confinamiento solitario, y como cereza del pastel, personas completamente inestables. Durante décadas, psicólogos y psiquiatras estudiaron a prisioneros que pasaban meses o incluso años aislados. Los testimonios eran sorprendentemente parecidos. Muchos escuchaban voces, otros veían sombras moviéndose por la celda, algunos desarrollaban ataques de pánico cada vez que escuchaban pasos en el pasillo, otros afirmaban que las paredes parecían moverse o incluso respirar. El psiquiatra Stuart Gracian entrevistó a numerosos reclusos y encontró un patrón repetido. Problemas graves de concentración, paranoia, irritabilidad extrema, alteraciones perceptivas,
y dificultades para organizar pensamientos sencillos. Algunos presos describían una sensación aterradora. Sentían que estaban perdiendo partes de sí mismos, como si su identidad comenzara a deshacerse lentamente, y en algunos casos, las consecuencias fueron todavía más graves. Las tasas de autolesiones e intentos de suicidio en personas sometidas al aislamiento penitenciario prolongado fueron varias veces superiores a las observadas en la población carcelaria general. Y eso tenía sentido, porque nuestro cerebro evolucionó rodeado de otras personas. Durante cientos de miles de años vivimos en grupos. Somos animales sociables. No estamos diseñados para estar completamente solos. Gran parte de nuestra identidad se construye a través de conversaciones, relaciones y experiencias compartidas. Por eso la soledad prolongada no afecta únicamente al estado de ánimo. Afecta a la percepción, afecta a la memoria, afecta a la capacidad de pensar con claridad y en algunos casos extremos afecta a la propia identidad y nos obliga a tomar decisiones extremas. Las investigaciones modernas muestran que el aislamiento social prolongado aumenta el estrés, empeora el sueño y eleva el riesgo de ansiedad y depresión. Pero quizás la conclusión más importante es otra. No existe evidencia de que una persona mentalmente estable pueda permanecer completamente sola durante días sin sufrir consecuencias psicológicas importantes. Y ahora podemos responder a la pregunta inicial. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una persona completamente sola? Si hablamos únicamente del cuerpo, se podría decir que décadas, mientras disponga de comida, agua, refugio y atención médica. Pero si hablamos de mantener intacta la mente, la respuesta puede ser mucho más corta. Los primeros efectos psicológicos pueden aparecer en cuestión de horas, las alteraciones cognitivas aparecen en días, y los problemas graves de salud mental pueden desarrollarse tras meses o incluso semanas de aislamiento. Así que la respuesta más honesta es esta. Tu cuerpo podría sobrevivir durante muchísimo tiempo, pero tu mente empezaría a cambiar más antes de lo que crees, porque antes de morir de hambre o de sed, podrías caer por algo incluso igual de importante: tu conexión con la realidad.